Bueno, muy buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio a nuestra tercera conferencia web. A partir de este momento ya la conferencia empieza a ser grabada. Bueno, entonces hoy es miércoles 7 de mayo. Damos inicio pues a nuestra tercera conferencia web, la cual tiene como actividad de aprendizaje diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. Y el resultado de aprendizaje esperado es implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda, un saludo de bienvenida e introducción, la explicación obviamente pues de la evidencia como tal. Acá les voy a hacer una recomendación. Si ustedes miran en la guía de aprendizaje, pues que es nuestra carta de navegación, el nombre de la evidencia dice evidencia de producto, mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Si uno mira con el nombre, pues he visto que en muchos cursos los aprendices se confunden y creen que solamente es presentar un mapa conceptual y no, o sea, la evidencia va más allá. Obviamente ahorita vamos a hacer el desarrollo de cómo se debe presentar la evidencia, pero el mapa conceptual es una parte solamente, es la segunda parte de la evidencia, la primera parte es mucho más importante. ¿Por qué? Porque pues, nosotros venimos en una secuencia, ¿cierto? En la primera conferencia web, lo que hicimos fue que tuvimos la reunión con el cliente y de acuerdo, que es el rector del colegio, ¿cierto? Y con base en esa reunión salieron 8 requerimientos, que lo que hicimos para la primera semana fue convertir esos 8 requerimientos en historias de usuario y priorizarlas, ¿cierto? Eso fue la primera semana. Ya la segunda semana, la semana anterior, lo que hicimos fue conformar el equipo de trabajo, ¿cierto? El equipo Scrum. Entonces, lo que teníamos que hacer era eso, era conformar el equipo de acuerdo a los roles de cada uno de los integrantes, entonces quién era el product owner, cuáles eran sus roles o responsabilidades, el Scrum Master, los desarrolladores, los stakeholders, bueno, absolutamente todo, y hacer pues esa creación como tal del equipo Scrum y qué actividades íbamos a desarrollar durante ese ciclo de vida del proyecto y qué artefactos utilizar, ¿cierto? De acuerdo a los que teníamos pues en el componente formativo, a los que yo les socialicé pues en el ejemplo y a las diferentes fuentes de información que obviamente es bueno pues que ustedes también consulten, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a continuar con ese trabajo, ¿cierto? Con esa secuencia. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver que es un componente formativo nuevo. El componente formativo que vimos la primera semana era para las actividades 1 y 2, pero ya el de esta semana es para la actividad 3, que es esta, y la actividad final, ¿cierto? Que es la que tenemos pues la próxima semana. Entonces, por eso sí les pido que las personas, pues obviamente los que están conectados en este momento y los que no están conectados, que van a ver la grabación, tengan en cuenta eso, no se dejen confundir con el nombre y no piensen que solamente es presentar un mapa conceptual y ya, porque esa no es la razón de ser de esta evidencia. Y como siempre, aclarar las dudas e inquietudes pues, que ustedes tengan. Entonces, pues, muchas gracias por la participación y nuevamente bienvenidos. Ya entonces vamos a entrar en materia, vamos a verificar qué es lo que nos trae la guía para esta semana. Yo me paso acá a la guía de aprendizaje, pues, que ya todos ustedes tienen. ¿Y qué nos dice la guía de aprendizaje? Entonces dice, actividades de aprendizaje 3, diferenciar los artefactos y características de Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. Entonces dice, para mejorar una asimilación del sprint, esta actividad de aprendizaje le aportará una concepción amplia y práctica de las acciones propias de la planeación, ejecución y revisión del mismo. Además, la identificación y vinculación de artefactos en el proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos y estamos ya trabajando en Scrum, ¿cierto? De pronto los que ya han tenido la oportunidad de hacerlo, pues saben de qué les voy a hablar, y los que no, pues no se preocupen, que igual tenemos pues todo el material. Una de las cosas más importantes en Scrum son los sprints, ¿cierto? Los sprints son esas jornadas de trabajo que vamos a tener para poder desarrollar y cumplir ese requerimiento que el cliente tiene. Entonces, para mí de lo que vamos a hacer hoy, lo más importante que yo considero es poder identificar bien esos sprints, qué tareas son las que vamos a realizar en el sprint, porque en el sprint me va a permitir a mí tener una jornada de trabajo con un objetivo, con unos seguimientos que ya vamos a ver, y en últimas, eso es lo que me va a garantizar a mí, si ese sprint es exitoso, es lo que me va a garantizar a mí que yo le va a poder cumplir al cliente, ¿cierto? Para nuestro estudio de caso, a ese rector le vamos
a cumplir con esos requerimientos o con ese desarrollo de ese sistema de información que le vamos a hacer a él, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante que verifiquemos cómo se realiza el sprint, cuáles son esas características, qué es lo que se busca, para que cuando ustedes ya tengan la oportunidad de trabajar con Scrum, pues ya sepan de qué están hablando, y cuando les hablen de eso, pues no, ustedes no crean pues que les están hablando de algo en otro idioma o qué es eso tan raro, no, o sea, eso es lo que, este curso lo que les va a dar es unas muy buenas bases para eso, ¿cierto? Para que ustedes estén en capacidad de hacer parte de un equipo de trabajo que vaya a trabajar una metodología, va a tener una metodología de un marco de trabajo ágil que se utiliza tanto hoy en día en nuestra industria como es Scrum. Entonces, que ustedes no hacen inferiores pues a ese reto y puedan tener unos elementos de valor muy importantes para cumplir pues como con ese reto. Entonces nos dice acá que el material a consultar es planeación, ejecución y desarrollos ágiles. Ya ahorita lo vamos a ver pues obviamente en la plataforma, ¿cierto? En nuestro componente formativo en Sayuna. Y acá dice entonces la evidencia. Entonces recuerden el título, lo que les decía, mapa conceptual sobre artefactos, planeación y ejecución y revisión del sprint. Entonces aquí ya viene el grueso pues de lo que tenemos que hacer, ¿cierto? La explicación detallada. Entonces nos dice, ¿qué nos dice aquí la guía? Ahora que ya ha desarrollado las historias de usuario y su asignación de roles en los ciclos de vida, que fue lo que les dije pues ahorita al comienzo, teniendo en cuenta la misma relación temática y procedimental, es momento de tratar aspectos de los artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint, por lo que se requiere realizar un mapa conceptual acompañado de un informe previo. Ojo con esto, entonces este informe es el que yo les digo que es la primera parte del trabajo. Entonces acá que nos dice, genere un documento tipo informe, acá dice, la guía nos dice acá de un caso hipotético, ¿cierto? Pero pues yo no diría un caso hipotético, sino del caso de estudio que estamos trabajando, pues porque como les decía, la idea es que a ustedes les quede un trabajo bien chévere, que ese trabajo y que va a ser el resultado de todas estas entregas de estas 4 semanas, es un documento que va a ser para ustedes. Si bien es cierto, yo les hago la revisión, la calificación y la retroalimentación. Es importante que a ustedes les tenga porque, vuelvo a lo mismo, cuando el día de mañana que tengan la oportunidad de trabajar en un proyecto real de Scrum, pues ustedes ya van a tener un ejemplo de cómo se hace eso, ¿cierto? Entonces no van a llegar pues como tan a la deriva en ese caso. Entonces acá nos dice que, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice, una lista de trabajo ordenada por prioridades de acuerdo con los requerimientos del cliente, ¿cierto? Como se los va a socializar, obviamente, como siempre, en el ejemplo que yo siempre preparo, nosotros ya tenemos los requerimientos que fueron los que vimos desde la primera semana, ¿cierto? Y no solo tenemos los requerimientos, sino que ya los convertimos en historia de usuario. Entonces, eso prácticamente ya lo tenemos. Dice, establezca un objetivo claro y concreto para el sprint. Acá ya viene el detalle del sprint, ¿cierto? Es una de sus características. Cuando vamos a hacer un sprint, lo primero que tenemos que hacer es tener un objetivo, ¿cierto? Si yo voy a tener una jornada de trabajo, que es el sprint, pongámosla de 2 semanas, pues obviamente lo más importante y lo primero es saber cuál es mi objetivo con eso, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo durante esas 2 semanas y qué voy a tener como objetivo para saber si al final de esas 2 semanas efectivamente el objetivo lo cumplí o no, ¿cierto? Entonces, acorde con el backlog, ¿cierto? Que es la asociación pues, de la reunión de esas historias de usuario, esa asociación de historias de usuario, y redacte un plan de acción para el incremento del producto, especificando tiempos, actividades y responsabilidades. Entonces, eso también ya se los voy a mostrar ahorita cómo lo haría. Ya otra parte del informe, ese informe que vamos a hacer es desarrollo, un informe del proceso de trabajo, indicando el cómo, el cuándo y el dónde, ¿cierto? Las reuniones del daily meeting, que también ya las vamos a ver, los avances y logros del equipo, que es el review meeting, los hallazgos en el Bundor Chao y los resultados del sprint, el sprint retrospectivo, ¿cierto? Entonces, el documento que vamos a hacer tiene esto, ¿cierto? Esto es la primera parte del documento. Y ya al final vamos a hacer un mapa conceptual, vamos a realizar un mapita conceptual con los componentes que a nosotros nos quedan como de Scrum, ¿cierto? Si a mí me hablan de Scrum, entonces yo cómo podría relacionar eso en un mapa conceptual. Entonces, decir, por ejemplo, podemos mencionar ahí, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora, historias de usuario, relacional roles, ¿cierto? Todo dentro de un mapa conceptual, pero eso lo vamos a hacer ahorita, pues, al final. Ahorita les voy a socializar, pues, qué es eso del mapa conceptual y cómo podemos hacerlo. Y vamos a hacer un ejemplo en una de las tantas herramientas que hay, ¿cierto? Los mapas conceptuales, pues, lo puedo hacer en cualquier herramienta de ofimática, pero ya también hay herramientas que me permiten hacerlo. Entonces, hoy vamos a hacerlo en una herramienta, pues, que a mí me gusta y que utilizo mucho, que es Canva, ¿cierto?
Entonces en Canva nos permite hacer, dentro de muchas cosas que podemos hacer mapas mentales en muy corto tiempo, lo vamos a hacer que no nos demoramos pues 5 minutos haciendo un mapa conceptual, entonces ya esa es como la parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿listo? Entonces lo primero es que miremos el componente formativo que a ustedes les va a servir para poder desarrollar esa evidencia, ¿cierto? Porque lo primero es mirar el componente formativo sumado pues a la explicación que estamos dando hoy y al ejemplo que les voy a socializar. Entonces, como siempre, vamos a actividad de aprendizaje guía. Recuerden que el componente formativo que nos dice la guía ya es este, que es el de la tercera y cuarta semana, que es componente formativo, planeación, ejecución y desarrollos ágiles. Esta es lo que ustedes deben de consultar con calma, sin afán, teniendo el tiempo necesario para poder enriquecerse con esto que está acá, ¿cierto? Con este conocimiento, rayando, apuntando, porque pues en últimas esto es una base muy importante para el conocimiento y la comprensión de Scrum y para poder obviamente desarrollar la actividad de esta semana y de la siguiente. Entonces, como siempre, lo primero venimos acá en introducción. Hay un videito, pues que obviamente ya ustedes lo ven con calma, a ver qué nos dice el componente de qué son esas planeaciones, ejecución y desarrollos ágiles. Le damos clic por acá en continuar y entonces aquí ya venimos con el punto 1 que dice actividades Scrum. Entonces dice, el conjunto de actividades de la metodología Scrum es el desarrollo en el que el equipo ejecuta tareas, según los acuerdos clave para el logro de los objetivos del proyecto. Este desarrollo se caracteriza por diferentes sprints, ¿cierto? Por tener diferentes sprints en cada fase. Entonces acá viene, nos dice sprint. ¿Qué es sprint? Entonces es la unidad de tiempo del ciclo del desarrollo de Scrum. Permite al equipo centrarse en aportar más valor al producto o proyecto. Entre más sprint se planifique, mejor sea el avance del proyecto. Esta entrega da más valor al cliente, puesto que él logra visualizar la evolución del proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿a mí qué me va a permitir cada uno de esos sprints? Es cómo voy haciendo y cómo voy teniendo las entregas para poderle ir socializando al cliente y de irme reuniendo con el cliente y poderle ir haciendo entregas parciales o por lo menos que él me las apruebe para poder yo estar seguro que al final del proceso, pues cuando ya vayamos a entregar todo el funcionamiento del sistema, pues ya yo voy a tener muchos de los requerimientos aprobados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el Sprint 1, si yo voy a trabajar de los 8 requerimientos que tenemos, por decir algo, ¿no? En el primer Sprint voy a trabajar, por decir algo, los 2 primeros. Entonces, al final de ese sprint, yo puedo, después de retroalimentarme, como lo vamos a ver cómo se hace en el equipo internamente, ¿cierto? En el equipo de nosotros, de nuestra empresa. Recuerden lo que yo les decía. Imagínense para este estudio caso que nosotros tenemos una empresa que desarrolla software, ¿cierto? Que el cliente, el rector, es el representante de la institución educativa a la que le vamos a hacer ese desarrollo, ¿cierto? Entonces acá lo que vamos a definir es, en ese primer sprint, qué requerimientos vamos a trabajar y al final de ese proceso de finalizar ese primer sprint podemos programar una reunión con el rector para poder irle mostrando los avances del proyecto, ¿cierto? Entonces esa es una de las ventajas de estos marcos de trabajo ágil como Scrum, que me permite hacer ese tipo de entrega, ¿cierto? Entonces los sprints me permiten a mí eso. Acá dice, bueno, aquí dice que en algunos proyectos se utiliza el sprint cero o no es utilizado, ¿cierto? Hay un sprint antes de esos primeros, pero ya ustedes pues verifican acá pues como la definición y todo, pero pues no es tan relevante como tal, pero es bueno pues que lo tengan en cuenta. Como siempre les digo, esto es muy interactivo, entonces estas definiciones es bueno que ustedes las tengan claras, ¿cierto? Entonces la planeación del sprint, acá nos dice, sprint planning, se trata de la planeación del sprint, daily meeting, entonces son las reuniones diarias, ¿cierto? Del equipo pues de trabajo, roaming, entonces varias reuniones de refilamiento necesarias, sprint review, entonces se realiza para entregar el producto abarcado, la retrospectiva del sprint, ¿cierto? Se utiliza para favorecer la mejora continua en el equipo, entonces para que ustedes vayan teniendo en cuenta todas estas definiciones como tal, ¿cierto? Acá, bueno, acá dice lo del sprint cero, ¿cierto? Acá dice que es una definición de lo del sprint cero, ya ustedes pues la van mirando con calma, la planeación del sprint, entonces se refiere a la planificación en detalle del sprint, persiguiendo la funcionalidad para desarrollar, resolviendo dudas. De igual forma, en el sprint planning se crean las historias de usuario y se determinan los criterios de aceptación de las mismas, ¿cierto? Recuerden que esos criterios de aceptación son como esa listica de chequeo que me van a permitir a mí cumplir con eso, ¿cierto? Que son las funcionalidades que tiene que desarrollar esa historia de usuario. Ahorita volvemos y lo miramos también. Cabe recordar que las historias de usuario son cíclicas y se reajustan como tal, ¿cierto?
Bueno, entonces acá vienen más definiciones, entonces el how, cómo se hará, qué se hará, ¿cierto? ¿Qué se hará? La importancia del sprint planning, ya ustedes van pues obviamente copiando todas estas definiciones, teniéndolas pues en cuenta como tal, lo mismo el sprint review, una pequeña definición acá pues como tal. Acá viene pues y nos dan unas definiciones de qué son esos marcos de trabajo ágil, ¿cierto? Lo que yo les decía, que tenemos marcos de trabajo tradicionales y ágiles, ¿cierto? Los tradicionales son los que en el tiempo no van a cambiar, que son para proyectos que definitivamente es muy difícil que cambien en el tiempo, pero los ágiles son, si tienen, es una de esas, es su característica, ¿cierto? Que pueden cambiar en el tiempo, que se pueden ir ajustando de acuerdo a esas necesidades del cliente. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos desarrollando unos sprints y resulta que el cliente nos hace una solicitud adicional, de pronto algún requerimiento que deba cambiar o alguno que no se tuvo en cuenta dentro de esos primeros 8, pues Scrum me permite eso, ¿cierto? Me permite que en esos sprints yo pueda hacer y reajustar esos objetivos de ese proyecto como tal. Entonces, eso es lo importante y por eso es que se utiliza tanto los marcos pues de trabajo ágil como tal. Aquí hay pues más definiciones que ya ustedes van mirando pues con calma, diferentes métodos ágiles, por acá entonces nos mencionan, nos hablan de Canva, nos hablan de desarrollo Lean de software, nos hablan de este otro, Dynamic System Development, nos hablan de programación Sistema XP, este también es muy conocido, ¿cierto? Es otro marco de trabajo ágil, este otro también es otro marco de trabajo ágil y obviamente el que nosotros, el que es el más utilizado es Scrum, ¿cierto? Entonces ya ustedes pues van mirando como tal esas definiciones. Y ya, bueno, aquí nos hablan de programación extrema, ese es como les dije, ese es otro pues que también se utiliza mucho, ya ustedes pues obviamente lo consultan y es bueno que lo tengan pues ahí como por enriquecerse ustedes pues con sus conocimientos como tal. Y ya el cuarto punto es Kanban, este sí lo vamos a ver la próxima semana y este es el que vamos a aplicar en la última entrega, ¿cierto? En la última entrega vamos a hacer un ejercicio muy chévere y es que vamos a desarrollar un tablero Kanban, que es algo que se utiliza muchísimo, que es de mucha utilidad y nos va a servir mucho, no solamente para Scrum como tal, para trabajar con Scrum, sino que lo podemos aplicar en muchas actividades de nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, este sí lo vamos a trabajar la próxima semana. Entonces, la recomendación es que, pues obviamente ya ustedes con calma miren este componente formativo, sobre todo más que todos los puntos 1 y 2, ¿cierto? Programación extrema que usted lo miran como por cultura general, pero no va a aplicar pues como tal para la actividad. Y el 4 sí lo hacemos la próxima semana, ¿cierto? Entonces ya ustedes, esa sí es la tarea de ustedes, verificar bien en detalle este componente formativo como tal. Eh, y ahora, pues obviamente vamos a socializar el ejemplo. Hasta lo que llevamos, pues que obviamente no hemos visto el ejemplo. ¿Tienen alguna duda de lo que se ha dicho hasta ahora? ¿O está claro, pues, como la explicación de hacia dónde vamos? Sí, sí, está claro. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar pues en materia como tal sobre el ejemplo, ¿cierto? Entonces, como siempre, una portadita es lo que siempre pues les solicito que entreguemos el documento con una portada. Y vamos a ir mirando acá la guía y el ejemplo como tal, ¿cierto? Entonces, aquí la guía nos dice primero, escriba una lista de trabajo ordenada por prioridades. Aquí ya tenemos entonces, nosotros ya tenemos eso, ¿cierto? Eso lo teníamos desde la primera semana, que es que tenemos los requerimientos como tal y nosotros, les dije y se los mencioné varias veces, nosotros podemos priorizar de acuerdo a qué, al criterio de nosotros, ¿cierto? Si yo quise poner que para mí el primero que yo atacaría sería permitir la matrícula, pero si alguien me dice, no, yo lo que quiero atacar primero es mostrar las materias, pues es totalmente válido, ¿cierto? Como les decía, aquí no hay respuestas buenas o malas, no, cada uno lo prioriza de acuerdo a su criterio, o si supuestamente hubiéramos tenido una reunión con nuestro equipo de trabajo, pues en esa jornada de ese trabajo hicimos la priorización de esas ocho requerimientos, entonces aquí ya las tengo como tal, ¿cierto? Acá luego relacionó una historia de usuario, ¿cierto? Yo quise coger pues la primera, quise recoger la primera. Acá también ustedes pueden colocar una historia de usuario, la que quieran, ¿cierto? La que ustedes quieran desarrollar. Tenemos 8, escojan la que ustedes quieran para esta evidencia.
Como ya la tenemos acá, simplemente extraerla, ¿cierto? Y mire que aquí tenemos, entonces tengo la historia de usuario, que acá hace parte de la historia de usuario los criterios de aceptación, que fue lo que acabamos de ver allá en la plataforma. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es mi criterio de aceptación? Dice, el estudiante debe poder acceder al sistema de matrícula utilizando sus credenciales, ¿cierto? Que tenga obviamente su usuario y su contraseña. Ese es un criterio de aceptación que yo necesito para poder cumplir con esta historia de usuario. El sistema debe mostrar al estudiante los cursos técnicos disponibles para el matricularse, ¿cierto? Que una vez él ya inició sesión, pues mire cuáles son esos cursos que él puede acceder como tal. Otro criterio de aceptación, el estudiante debe poder seleccionar el curso al técnico y confirmar su matrícula. Entonces, de los cursos que él tiene disponible, pues poder confirmar uno y matricularse, ¿cierto? Y otro criterio de aceptación dice, después de confirmar la matrícula, el sistema debe mostrarme una confirmación al estudiante, ¿cierto? Le puede mostrar una confirmación o le podría llegar un mensaje de texto, un correo electrónico, ¿cierto? De acuerdo a como nosotros nos imaginemos el sistema. Entonces, lo que ustedes se imaginen lo van a colocar ahí en los criterios de aceptación, ¿cierto? Y ahí ya tendría yo la primera historia de usuario como tal. No es que en este documento me tengan que relacionar las 8, pues si alguien lo quiere hacer, no hay ningún problema, pero enfoquémonos y lo que les solicito más que todo que tengamos una, que es la que vamos a trabajar para lo que nos está pidiendo acá la guía, ¿listo? Luego de la historia de tener los requerimientos y de que cada uno haya seleccionado su historia de usuario, entonces ahorita ya vamos a colocar el backlog, ¿cierto? Que es ya qué es lo que me va a permitir a mí poder cumplir con estos criterios y cuáles son esas actividades que voy a desarrollar. Entonces, mi backlog, ¿qué sería? Crear la interfaz del registro de estudiantes. ¿Qué es eso? Es desarrollar una interfaz intuitiva para que los estudiantes se puedan registrar sus datos personales y elegir un técnico, ¿cierto? Otro punto que necesito es la validación de la matrícula, entonces implementar validaciones para asegurar que los datos ingresados por los estudiantes sean correctos y completos, ¿cierto? Integración con la base de datos de cursos y técnicos, entonces establecer una conexión con la base de datos existente en el colegio para acceder a la información actualizada de técnicos y cursos disponibles, ¿cierto? Entonces dentro del sistema que yo voy a hacer, ese sistema se va a enlazar a esa base de datos, ¿cierto? Así me la estoy imaginando yo pues el sistema como tal. Generación de horarios automáticos, entonces desarrollar un algoritmo que genere automáticamente los horarios de las clases para cada estudiante basado en sus elecciones de técnico. Otro punto que yo tendría en cuenta sería implementar notificaciones automáticas. Entonces, configurar el sistema para enviar notificaciones automáticas o por correo electrónico o mensajes de texto a los estudiantes sobre el estado de su matrícula. Otro, desarrollo de un panel administrativo. Entonces, crear un panel de administración para que el personal del colegio pueda gestionar y supervisar el proceso de matrícula de manera eficiente. Pruebas de usabilidad y calidad. Antes, realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema sea fácil de usar, libre de errores antes de su implementación, ¿cierto? O sea, que cuando esté en fase de pruebas, hacer absolutamente, pues, como todas esas pruebas exhaustivas para garantizar de que antes de que pase a producción ya esté el sistema funcionando correctamente. Y despliega producción, entonces, implementar el sistema de matrículas en el entorno de producción del colegio, asegurando que todos los aspectos técnicos y de seguridad estén cubiertos, ¿cierto? Entonces, ese sería, pues, mi backlog como tal, ¿cierto? Ese sería mi backlog como tal. Miremos acá en lo que me está pidiendo la guía. Entonces, con eso cumpliría yo con esto, ¿cierto? Ya tengo ordenada la lista de trabajo por prioridad de acuerdo a los requerimientos del cliente y acabo de hacer pues mi backlog como tal de acuerdo a esa historia de usuario. Ya este otro punto, entonces ya el que me habla del sprint, establezco un objetivo claro y concreto para el sprint, acorde al backlog, redacte un plan de acción para el incremento del producto, especificando tiempos, actividades, responsabilidades, ¿cierto? Entonces ya para ese punto, ¿yo qué haría? Entonces yo vengo acá y digo, listo, voy a hacer un sprint, ¿cierto? Aquí, esto es lo que yo les decía que es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, el sprint, entonces yo hago mi cuadrito con el sprint, tengo primero un objetivo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese objetivo que yo quise definir acá? Dice, desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar su técnico elegido y completar el proceso de matrícula de manera efectiva. Entonces, ese sprint que es el primero que vamos a hacer va a atacar ese requerimiento, ¿cierto? El de la matrícula del estudiante. ¿Cuánto va a durar? 2 semanas, ¿cierto? Va a ir del 1 al 14 de mayo. ¿Quiénes son los responsables de ese sprint? Entonces, el producto, o una recuerda, los responsables es de acuerdo a la actividad que hicimos la semana anterior, ¿cierto? Que cuando definimos los roles, entonces, para mí, ¿quiénes serían los responsables? Entonces, el Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master, ¿cierto? Prácticamente estaríamos casi que todo el equipo involucrado. ¿Qué actividades vamos a realizar? Entonces, listo, de estos 15 días, ¿cierto? ¿Cómo va a ser la distribución? Entonces,
El día 1 y 2, ¿qué vamos a hacer? Revisión y refinamiento del Product Backlog. Entonces, revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que todos los ítems estén claros y priorizados, refinar los criterios de aceptación y definir los detalles técnicos necesarios para los ítems seleccionados del sprint. Luego, entre el día 3 y 6, ¿qué vamos a desarrollar? La interfaz de registro. Entonces, diseñar la interfaz de registro de estudiantes según las especificaciones del Product Backlog. Implementar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de datos por los estudiantes, ¿cierto? La integridad de los datos ingresados por los estudiantes. Luego, ¿qué voy a hacer entre el día 7 y el 8? La integración con la base de datos, ¿cierto? Entonces, configurar la integración del sistema de matrícula con la base de datos existente en el colegio y desarrollar los mecanismos necesarios para acceder y actualizar la información de los técnicos y cursos disponibles. Luego, entre los días 9 y 10, ¿qué vamos a hacer? Pruebas y ajustes, realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar que la funcionalidad del registro de estudiantes funciona correctamente. Corregir y ajustar cualquier problema identificado durante esas pruebas, ¿cierto? Eso lo va a hacer entre los días 9 y 10. Luego ya entonces los días 11 y 12, ¿qué vamos a hacer? Preparar la documentación necesaria para la revisión de ese sprint, incluyendo la demostración de la funcionalidad desarrollada. Realizar la presentación para el Product Owner y las otras partes interesadas, pues, o los otros usuarios claves relevantes como tal. Luego el día 13, ¿qué vamos a hacer? Demostrar la funcionalidad completa y obtener la retroalimentación por parte del Product Owner y los otros usuarios clave, ¿cierto? Entonces, ya el equipo de desarrollo, cuando tenga listo esto, le va a mostrar la funcionalidad al Product Owner, que como yo les decía, es el líder del proyecto como tal desde nuestra empresa, para poder obtener de él una retroalimentación. Y revisar y ajustar el Product Backlog según las necesidades y prioridades emergentes, ¿cierto? O sea, si surge alguna otra cosa adicional o hay que hacer algún ajuste, pues es el momento de hacerlo. Y luego el día 14 vamos a hacer la retrospectiva del sprint. ¿Qué vamos a hacer? Identificar y discutir los aspectos positivos y áreas de mejora del sprint, establecer acciones concretas para mejorar el proceso y la productividad del equipo en futuros sprints, ¿cierto? Entonces, como siempre, hablamos de retroalimentaciones, o sea, eso es una de las claves y es lo que busca Scrum, que entre todas los integrantes del equipo y también obviamente con el cliente tengamos todos muy buena comunicación y podamos lograr ese tipo de mejoras como tal. Entonces, eso es lo que yo voy a definir en mi sprint, ¿cierto? Este es el sprint, tiene un objetivo, tiene una duración, tiene unos responsables y tiene unas actividades que son las que vamos a desarrollar durante ese tiempo. Luego viene ¿qué? Entonces el sprint backlog, entonces ya son tareas específicas que se van a lograr para ese objetivo, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo específico? Entonces, el día 3, crear prototipos de la interfaz de estudiantes, el día 4, implementar la lógica de validación de datos de la interfaz, el día 7, configurar las consultas a la base de datos, el día 9, realizar las pruebas de integración y el día 11, preparar la presentación para la revisión del sprint, ¿cierto? Eso es como lo específico que yo extraigo de ahí. Y bueno, entonces esto es en cuanto al sprint, ¿cierto? Que si ustedes siguen bajando en la guía, ya sería esta parte, ¿cierto? Sería este segundo punto como tal. Y acá ya viene el otro punto de la parte superior, pues de acá de la guía, antes del mapa conceptual, que es el informe de las reuniones como tal, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a ver que en Scrum es clave tener reuniones de seguimiento como tal. Entonces eso es lo que nos piden acá, ¿cierto? Cómo, cuándo y dónde nos vamos a reunir, etcétera. Entonces, si seguimos bajando acá en la evidencia, entonces dice, informe del proceso de trabajo, equipo Scrum, proyecto, colegio formación del mañana, ¿cierto? Entonces, daily meeting, reunión diaria. Entonces, acá en el cuadrito, me gusta pues mucho utilizar los cuadros como por organización, pero pues cada uno obviamente lo hace de la forma que más le guste y que mejor esté acostumbrado pues a trabajar. Entonces dice, equipo Scrum, proyecto, colegio, formación del mañana, reuniones diarias. Entonces, ¿cómo? Entonces acá tenemos el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, lo primero es el cómo. Entonces, se lleva a cabo de manera puntual todos los días hábiles del sprint. El equipo se reúne físicamente en la sala de reuniones designada para el proyecto. Se utiliza un formato estructurado de 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy?
y si hay algún impedimento en el camino, ¿cierto? Entonces, que vamos a tener esas reuniones diarias, vamos a atacar esas preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice ayer? Ahí va a haber una retroalimentación. Ayer hice esto, esto y esto. ¿Qué vas a hacer hoy? Para hoy tengo programado esto y esto. ¿Y hay algún tipo de impedimento que no te permita continuar con eso? Entonces ya uno levanta la mano y dice, sí, tengo este impedimento, con eso no voy a poder hacer esto, o definitivamente no hay ningún impedimento y podemos continuar bien con el desarrollo del sprint. Entonces, cada miembro del equipo responde responde pues a estas preguntas con el objetivo de sincronizar el trabajo y eliminar obstáculos de manera temprana, ¿cierto? Para que si hay algún inconveniente, rápido lo podamos detectar. Entonces, ese es el cómo. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo son las reuniones? Son diariamente a las 9 de la mañana, antes que comience la jornada laboral principal del equipo. Entonces, ya sabemos que nos vamos a reunir todos los días a las 9 de la mañana. ¿Para qué sirve esto? Entonces, esto asegura que todos estén al tanto de los avances y los posibles impedimentos desde el inicio del día, ¿cierto? ¿Y dónde? ¿En dónde son esas reuniones? Entonces, las reuniones se llevan a cabo en la sala de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo. Entonces, mire que con estas tres preguntas nosotros ya vamos a saber y tener muy claro cuál es nuestra jornada y qué es lo que tenemos que hacer. No va a haber alguien que diga, no, yo no sabía que había reunión o dónde era o a qué horas era, a mí no me avisaron. No, ya queda todo claro desde el principio y sabemos que todos los días de la jornada de trabajo de ese sprint vamos a reunirnos, vamos a responder esas preguntas, sabemos la hora y sabemos el sitio donde nos vamos a reunir. Luego, entonces, continuando con el informe, entonces dice el review meeting. Entonces, la reunión de revisión se realiza al final de cada sprint para revisar y demostrar el incremento del producto al product owner y a todos los stakeholders relevantes, ¿cierto? En este caso se presenta el desarrollo del sistema de matrícula de estudiantes al técnico elegido. La reunión tiene lugar en la sala de conferencias principal del colegio, donde se cuenta con proyector y pantalla para mostrar el producto en funcionamiento. O sea que aquí en el Spring Review ya vamos a tener la reunión, no solamente nosotros, sino que ya vamos a ir a reunirnos con el cliente, o sea, con el rector del colegio para presentarle ese primer entregable de ese primer sprint. Entonces, el Bundle Chart es una herramienta visual que muestra el trabajo restante en el sprint en comparación con el tiempo disponible. Durante el sprint, el equipo actualiza el Bundle Chart diariamente para reflejar el progreso real, ¿cierto? Esta herramienta la van a encontrar en el componente formativo, hay una explicación en detalle de esto. Y la retrospectiva del sprint es la reunión de evolución que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta reunión el equipo reflexiona sobre lo que salió bien, qué se podría mejorar y qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar el siguiente sprint, ¿cierto? Entonces ahí ya es una reunión donde ya se hace pues como la evaluación, saber qué aspectos podemos mejorar. Recuerden que siempre pues hay cosas por mejorar, o si las cosas van funcionando bien, pues también es bueno como tenerlo en cuenta. Entonces, miren que esta primera parte de lo que les mostré es la que nos permite cumplir con esta primera parte de lo que nos están solicitando. Miren que en realidad pues no es tan complicado. Las historias de usuario, los requerimientos ya los tenemos, escogen una historia de usuario que ya la tienen también como tal, de las evidencias anteriores. Acá en el backlog entonces identificamos qué es lo que tenemos que hacer para poder cumplir con esa historia de usuario o con esos criterios pues de aceptación como tal. Luego creamos el sprint, ¿cierto? Luego creamos el sprint, ya saben que tiene que tener un objetivo de acuerdo a lo que ustedes escojan, al requerimiento que escojan, siempre va a tener una duración, unos responsables y unas actividades que ustedes ya van a ir definiendo pues de acuerdo a cómo ustedes están imaginando el proyecto pues de cada uno como tal. Y acá al final pues hacemos el tema de las reuniones, ¿cierto? Que ya ustedes definen si la reunión es la hora en que la van a hacer, el lugar, bueno, etcétera, de acuerdo pues como hace gente que se han estado imaginando. Entonces, les pregunto, hasta el momento, esta primera parte de la evidencia, ¿está claro qué es lo que tenemos que hacer? ¿Está bien explicado o necesitan que les refuerce algo? Como siempre, ya saben, pues en el momento que ya empiecen a hacer la evidencia, si tienen algún tipo de duda o algo que les pueda pues como impedir como tal, me escriben y nos ponemos de acuerdo y yo les explico pues sin ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces tienen pues el WhatsApp y por ahí me pueden explicar pues muy fácil o por las diferentes herramientas pues de tal foro, bueno, aunque no más rápido, pues obviamente siempre es el WhatsApp, pero pues ya como cada uno quiera hacerlo, listo. Entonces esa es la primera parte, por eso les decía que si alguien envía solamente el mapa conceptual, pues casi que está dejando de
de presentar lo más importante de la evidencia. Entonces, obviamente, en ese caso, pues, no cumpliría, ¿cierto? Tendría la respuesta mía, sería, pues, que debe ajustar la evidencia de acuerdo a lo que, a lo que vimos, pues, tanto en la conferencia web como es lo que está solicitado, pues, como en la guía de aprendizaje. Y ya el otro punto de esta evidencia de esta semana es realizar un mapa conceptual donde se tenga en cuenta el informe anteriormente generado, ¿cierto? Acá nos dice pues como unas características. Entonces, yo que les pido siempre de este mapa conceptual, que coloquemos componentes que estén relacionados con Scrum, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver un ejemplo y ya obviamente cada uno decide cómo lo hace, qué quiere pues obviamente que está relacionado pues con Scrum, que es este curso como tal, qué es lo que quiere colocar, ¿cierto? Entonces, miremos qué es eso de mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, ¿qué definiciones traigo por acá? Dice, mapa conceptual es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos, mostrando las relaciones entre ellos. Utiliza nodos que representan esos conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos conceptos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y recuerdo de los conceptos interrelacionados, ¿cierto? Hay personas que nos quedan mucho más claras las cosas cuando las vemos gráficamente, ¿cierto? Que cuando las vemos pues en un texto como tal. Entonces, este tipo de herramientas nos permite hacer eso, ¿cierto? Nos permite pues como tener claridad sobre esas cosas. Entonces, como les decía, pues yo utilizo mucho esta herramienta que se llama Canva. Tiene versión gratuita, también tiene versión paga y dentro de muchas funcionalidades que tiene, pues podemos hacer o permite hacer mapas conceptuales. Entonces simplemente pues acá en Google buscamos Canva, aquí en la primera opción nos lleva. Si no están registrados, simplemente con el correo de Gmail pueden continuar. Él les pregunta, a mí me abre de una, pues porque ya la tengo acá, ya estoy logueado, pero si no, simplemente cuando les salga, él les pregunta que si tienen correo de Gmail y ustedes le dicen que sí, continuar. O si no lo desean, pues simplemente se registran desde cero y ya no tienen problema. Entonces acá cuando llegan a esta primer pantallazo, uno acá simplemente escribe lo que va, la plantilla que él tiene muchas plantillas, entonces ¿qué buscamos? Entonces yo aquí le puedo escribir mapa conceptual. Entonces buscar mapa conceptual. Entonces él me trae acá puras, pues se encuentra muchas plantillas, tanto gratuitas como pagas, ¿cierto? Gratuitas como pagas. ¿Cómo las identifican? Pues porque las que son pagas tienen acá este cosito de pro, como esta coronita de pro. Entonces, pues obviamente ustedes ya no es que tengan que pagar pues para hacer esto, escojan una herramienta escojan una que sea gratuita y listo. Entonces busquemos por acá, por ejemplo, una gratuita, por ejemplo esta es gratuita. Entonces la que les guste, ustedes simplemente le dicen acá personalizar la plantilla. Entonces ahí ya cuando carga, entonces yo puedo reemplazar este texto. Entonces yo puedo escribir acá, por ejemplo, ese mapa conceptual, entonces yo, por ejemplo, le puedo decir Scrum. Es un editorcito de texto común y corriente. Acá puedo subirle el tamaño a la letra, le puedo cambiar el color si quisiera. Bueno, podría ser pues como ya ahí sí, ya obviamente de acuerdo a la creatividad pues de cada uno. Ya ustedes pues, y este texto lo pueden también digitar acá o reemplazar. Yo, por ejemplo, el texto pues ya lo tengo por acá. Entonces yo simplemente, por ejemplo, yo qué nodos colocaría, ¿cierto? Lo que les decía ya antes, por ejemplo, acá. Yo simplemente, mire que también me permite copiar y pegar. Entonces, ciclo de vida. Entonces, acá estas son unas características, ¿cierto? O sea, yo acá tenía un texto que con componentes que hacen parte de Scrum, ¿cierto? Entonces, ciclo de vida, roles, artefactos, eventos clave, ¿cierto? Eso es lo que yo colocaría, pues, como para esta primer parte. Ya cada uno lo que haya entendido hasta el momento o lo que le haya quedado de Scrum puede plasmarlo, pues, en cada uno, pues, como en su mapa conceptual. Entonces acá ustedes simplemente le pueden ir cambiando, pues obviamente ampliándolo, si quieren cambiar los colores, bueno, eso ya es pues como diseño y como cada uno lo quiera hacer. Pero pues como les digo, la ventaja de eso es que uno simplemente puede acá copiar y pegar. Y pues no se demora uno nada haciendo esto, ¿cierto? Es muy sencillo y muy
y muy elemental. Entonces, el que no lo quiera hacer y dice, no, yo lo voy a hacer en Word o en otra herramienta, pues ya es obviamente como lo quieran hacer. Simplemente la idea es pues que si estas herramientas ya están y nos facilitan tanto eso, pues obviamente la recomendación es, ¿cierto? Utilizar alguna de las que ya existe para que lo puedan hacer. Entonces, miren que no nos demora nada ahí pues copiando y pegando, hagámosla así pues como muy básica. Y ya una vez la tengamos lista, ya una vez, por ejemplo, si este no lo voy a utilizar, lo puedo borrar, ¿cierto? Ya uno que yo quisiera borrar este, y podría pasar como todo esto para acá. Bueno, ya uno le cacharrea pues y lo deja así como bien bonito. Pongamos que esté fuera. Entonces ya, si ya la tengo acá, simplemente le digo clic acá en archivo y la mayoría de esas herramientas como Canva funcionan así. Permite tener una plantilla, modificarla y acá simplemente le digo descargar y ya ustedes la descargan en el formato que quieran, ¿cierto? La pueden descargar como imagen en JPG, NPG, bueno, como ustedes quieran, o la pueden descargar como un PDF y lo pueden unir con el otro documento, ¿cierto? Supongamos que la descargamos como una imagen, como un JPG, le digo descargar y ya busco aquí en el equipo, él ya me muestra pues como el cuadro para mirar en qué parte del computador quiero descargarlo, por ejemplo, lo voy a descargar ahí en el escritorio. Entonces ya, si voy al escritorio de mi equipo, mire que ahí ya me quedó. Este fue el que yo acá. Entonces, esta imagen, pues simplemente al final del documento, ¿cierto? Al final del documento, cuando yo tengo, si este documento, por ejemplo, o sea, yo lo tengo en Word, por ejemplo, aquí se lo estoy visualizando en PDF, pero obviamente porque ya lo compartí, ya lo guardé como PDF, pero si lo tengo en Word, entonces al final del documento simplemente le inserto la imagen como tal, pues esta es una que yo tenía ahí ya preestablecida. Insertaría esa nueva y listo. Y ese documento es el que ya vamos a subir a la herramienta, pues a la Yuna como tal, ¿cierto? Ese documento ya es el que vamos a subir, o sea, ya teniendo el PDF listo, venga, vamos a ingresar a ver si nos deja ingresar aquí. Ya teniendo el PDF listo con la primera parte, pues con todo lo que hicimos, ¿cierto? Con la lista de prioridades, con todos con la historia de usuario como tal, con el sprint, con el tema de las reuniones y con todo y con el mapa conceptual, ese es el que vamos a subir ya pues a la herramienta como tal. Entonces lo mismo, ¿cierto? Lo que hemos hecho esta ya la tercera vez, pues esta tercera semana, vamos a subir la herramienta. Recuerden la recomendación, que las evidencias no se les queden en borrador. Todavía tengo algunos aprendices que desde las semanas pasadas subieron evidencias, está en borrador y yo siempre les envío un mensaje. Siempre cuando yo las veo en borrador les envío un correo electrónico, pero pues no sé si no revisan el correo electrónico, ¿qué? Ahí sí ya pues me queda ya muy difícil a mí pues comunicarme de otra forma porque no tengo cómo hacerlo más. Entonces yo les envío el correo diciéndoles que la evidencia quedó en borrador o también estoy haciendo que si por algún motivo la evidencia no cumple, pues en la plataforma queda toda la retroalimentación, pero también trato de mandarle el correo informándole como para que sepa rápido pues que la evidencia no cumplió y que hay que volverla a ajustar. Entonces sí es muy bueno que estén pues pendientes de eso. Entonces ya saben, venimos acá ya para subir la actividad de aprendizaje, en este caso es la 3, entonces vamos aquí en la actividad de aprendizaje 3. Bueno, yo me cambio de rol porque estoy como instructor, me voy a pasar como aprendiz para que les salga así como a ustedes. Entonces le digo agregar entrega, ¿cierto? Botón verde, agregar entrega. Acá entonces simplemente le doy clic aquí en la hojita, archivos enviados, entonces desde acá es donde lo voy a adjuntar, seleccionar archivo, que esto es lo que ustedes ya han hecho. Esta es la sesión 3, esta es la sesión 3 y este es el archivo que les preparé, el del ejemplo de la evidencia. Entonces simplemente le digo abrir y le digo subir este archivo.
Acá le digo guardar cambios. Miremos a ver. Yo refresco que muchas veces la plataforma saca algún error y uno cree que no lo subió, pero mentiras que sí. Entonces es bueno estar pues como, como insistirle, ¿cierto? Igual, si ya es un problema pues que tiene la plataforma y que ya ha estado presentando y ahí sí pues nos pasa a todos, tanto a ustedes pues como aprendidos como van a subir, cuando van a subir algo o a nosotros pues también todo el día pues que estamos en la plataforma, muchas veces se presentan esas cosas, entonces sí tocas como con un poquito de paciencia. Toca insistirle, por eso siempre les digo pues que traten de no dejarse coger como colgar con todo para lo último, porque pueden pasar ese tipo de cosas y como les digo siempre, la única forma que los instructores tenemos para poder calificarles es, es que la evidencia esté en Sayuna, ¿cierto? Si me la mandan al WhatsApp, si me la mandan al correo electrónico, yo no tengo cómo calificarla, ¿cierto? Entonces, mire, con esta primera parte, les digo siempre, entonces queda acá en estado borrador, ¿cierto? Borrador todavía no se ha enviado, ¿cierto? Me sale en borrador, entonces no se ha enviado como tal. Entonces, si cierran en este momento, pues la herramienta se queda ahí perdón, la evidencia se queda ahí y no ha sido enviada. Hay que volver a darle clic acá en este botón verde que dice enviar evidencia. Y aquí si ya entonces dice, está seguro que quiere enviar su trabajo, aquí sí ya le damos continuar en el otro botón verde. Y aquí ya entonces me llega, ¿cierto? Si yo refresco ahí la pantalla, pero vamos a hacer a refrescar. Hasta que no me salga que dice enviado para calificar, listo, ahí ya actualizó, pues yo no hice nada más, simplemente refrescar la pantalla y ahí sí ya quedó enviado para calificar. Cuando ya la evidencia queda en enviado para calificar, ahí sí ustedes están 100% seguros de que al instructor les llegó. Si está en borrador, no le ha llegado, pero de todos modos yo les envío un correo electrónico informándoles, ya obviamente pues sí, es que cada uno pues revise pues el correo como tal, ¿cierto? Entonces eso era lo que les tenía pues como preparado para hoy, ¿cierto? De acuerdo de acuerdo a nuestra agenda. Ahorita les pregunto, ¿tienen alguna duda, algo que quieran que les aclare o les quedó clara la explicación? Les repito, en el momento que estén presentando la evidencia, que la estén haciendo, si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir sin ningún problema al WhatsApp, que ya entonces yo pues por ahí les respondo y les aclaro pues obviamente en el menor tiempo posible esa duda que de pronto tengan. Es una evidencia chévere, pues de verdad es muy importante que ustedes aprendan a manejar esos sprints, porque el día de mañana, cuando tengan la oportunidad y esa fortuna de hacer parte de un equipo que esté trabajando esa metodología, pues ya no van a llegar pues tan de cero y ya van a saber de qué les están hablando, van a tener un material importante, pero les digo, siempre las evidencias trabajémoslas con el estudio de caso, ¿cierto? Esa es la idea del estudio de caso, es poder desde un principio identificar qué es lo que vamos a hacer durante el curso, enfocado siempre pues como en eso. Entonces, bueno, les repito, si tienen alguna pregunta, pues bien la pueden realizar. Y si no, pues obviamente agradecerles por la compañía, a las personas pues, que se pudieron conectar, a los que no, pues obviamente ya la grabación a más tardar el día de mañana estará disponible. Yo siempre trato de cargárselas en la plataforma y enviárselas al correo el mismo día, pero pues ya dependo de que me llegue rápido la grabación. Entonces, pues de parte mía, eso es todo. Si no tienen ninguna pregunta, pues muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias, instructor. Que tenga feliz noche. Bueno, gracias igualmente. Feliz noche para Muchas gracias, todos. docente. Gracias.